Durante la Guerra de Independencia, el general español Valeriano Weyler desplazó a cientos de miles de campesinos de las áreas rurales a las zonas urbanas para impedir que ayudaran a los mambises. Este acto criminal lo repitió el régimen totalitario cubano en la década de 1960, cuando expropió y desplazó de forma forzosa a miles de familias campesinas, porque sospechaba que podían ayudar a los alzados en armas contra la dictadura. Y yo le dije, bueno, pero esto es igual que la reconcentración de Weyler. Esto es lo mismo que hizo Weyler en la guerra. Me dijo, no, aquello no, esto no es lo mismo. Los 33 años que viví en Pinar del Río fueron porque tuve que estar ahí viviendo obligada, porque me llevaron obligada, pero yo nunca quise vivir en Pinar del Río. E incluso yo vine para acá y en Pinar del Río no está. Yo anhelo salir de aquí ahora e ir a Villa Clara a vivir, que fue donde yo nací y me crié. Y allí tengo toda mi familia. Mi papá fue citado y llevado para Pinar del Río. Nosotros nos quedamos, éramos dos hermanos, mi hermano menor y yo. Yo tenía 13 años, mi hermano mayor tenía 12. No tenías ni el derecho de hablar, ni de decir, ni protestar por nada, porque ellos tenían un control estricto de tu vida. Todo lo que hacías, dónde entrabas, dónde salías, a dónde ibas. Inclusive, al principio, para poder salir del pueblo, había que pedir permiso. Yo valoro eso ahí como un campo de concentración. Otra cosa no es. Porque un ciudadano tiene que vivir obligado en un lugar, en su mismo país obligado, que no te puedes ir de ahí. Es una humillación, es una falta de violar los derechos humanos. El Estado venía a chequearnos una vez al mes, por 2 años, y le decían a mi mamá y a mi papá, ustedes son contrarrevolucionarios, no volverán a ir a su pueblo. A mí esa es la causa más grande que he tenido yo, porque cuando tú cometes un delito, eres consciente de que cometes un delito, pero llegaron, te agarraron y te llevaron. Mucha infamia contra las personas allí. Y llevarnos a Pinar del Río a la fuerza, llegar una guagua frente a su casa, poner una guagua frente a su casa y diga, monten sin decirte por qué ni por nada, porque tienes que montar ahí. A nosotros jamás nos pasaron por un tribunal. A nosotros jamás nos condenaron por nada. Nosotros simplemente nos separaron de nuestra familia, no nos llevaron a ver a nuestra familia. El año 69 en Ahuica fueron los últimos golpes que me dieron preso. Después no me dieron más golpes. Golpes espirituales sí me dieron bastante, porque esa prisión la sentí muchísimo. La sentí casi más como que la de Pino. ¿Por qué? Porque yo consideraba que estaba allí injusto, como estuve injusto todavía. Entonces estaba con otros tipos de presos, gente muy humilde, gente campesina, que nunca le habían hecho daño a nadie. Y que yo veía cómo los atropellaba, cómo los dejaban, y eso me dolía muchísimo. La guerra campesina cubana contra el comunismo tuvo su epílogo, no cuando murió el último guerrillero, sino cuando en los años de 1970 el régimen decidió separar de nuevo la familia y repitió el desplazamiento de decenas de miles de personas con la prohibición expresa de regresar a la zona en las que vivían y con la incautación de los escasos bienes que poseían. Entonces fui a localizar a Víctor Dreque para recoger mi carro. Y él estaba en una finca que se llama Sin Nombre, que había sido propiedad de Manuel Altí Mellera. Está a pocos kilómetros de Santa Clara, cerca de un pueblo que se llama Tillo. Y fui con un amigo mío a buscar mi carro. Cuando llegué a la finca y vi a Víctor, noté que había una serie
de construcciones, como si fueran cochiqueras o lugares para aves o algo de eso. Y le pregunté qué es lo que era y me dijo que ahí estaban metiendo gente que estaban sacando del Escambray. Entramos incluso en una de las naves y eran unas naves largas que le habían puesto unas divisiones de saco o de sábanas y en cada división de esa había una familia. Niños, mujeres, ancianos, en unas condiciones horribles. Cuando salimos de aquel lugar, yo le dije, ven acá, ¿y esto qué es lo que es? Porque era 1 año y pico, 2 años de la revolución. Me dijo, bueno, estas son la gente que están cooperando con los alzados en el Escambray. Entonces se están sacando del Escambray para que no le den apoyo a los alzados. Mi esposa era una guajira de campo, ella no sabía nada, ella no se metía en política y mis hijos eran pequeños. Mis hijos no sabían ni nada, ni mi esposa no sabía nada tampoco de lo que yo hacía. Entonces, ellos lo recogieron inocentemente. Ellos no sabían nada, porque todavía a mí, si me ponían una condena o algo, bueno, yo había hecho algo. Pero mis hijos y mi esposa, esos no sabían nada. Esos eran unos pobres infelices que, como campesinos al fin, ni apenas habían salido casi nunca a ninguna parte de población ni nada. Entonces los recogieron, los montaron en una guagua y se lo llevaron directo para el reparto Miramar. De ahí, poco a poco nos fueron sacando en grupo para Pinar del Río. A mí y a unos cuantos, éramos como 50, nos sacaron en una nave, nos pasaron por La Habana. Casualmente, cuando nos pasaron por La Habana, ya la familia mía la habían recogido y estaba en Miramar, en la calle 30, entre primera y tercera, en una casa donde habían 14 familias de la misma zona de nosotros. Mi familia conspiró contra Fidel Castro. Todos fueron condenados y algunos de ellos fusilados o muertos en combate. Ellos fueron a prisión todos y nosotros los menores también de cierta forma fuimos a prisión, a un tipo de prisión que lo que ellos llamaban para protegernos, tener control sobre nosotros. La porra castrista se llevó preso a toda mi familia, las personas mayores, y quedamos solos, mi mamá, mi hermana, mi tío abuelo y yo. Entonces, a los 2 meses de haber pasado eso, aquella zona se convirtió en un hervidero de guardias, arrestando personas por toda la zona. Eso estuvo sucediendo meses y meses en toda la zona. Llegaron un mediodía, llegó un jeep con los militares, pero nosotros no nos preocupamos porque estábamos acostumbrados desde que mi familia estaba presa a llegar a cualquier momento, en la noche, en el día, a decirle algo a mi mamá y nosotros nos quedamos ahí. Entonces ellos llegaron y nos dijeron, tienen que acompañarnos. Mi mamá dijo, pero vamos a ir todos. Dice, sí, todos tienen que acompañarnos. Mi mamá tenía su tío abuelo que tenía 96 años y ellos le dijeron, él también tiene que ir. Y nosotros nos quedamos ahí impactados porque aquí iba a ir un viejito. Entonces, se acercó uno a mi mamá y le dijo, ustedes no van a regresar para acá. Y nosotros nos quedamos ahí, pero bien, ¿cómo no vamos a regresar a nuestra casa? No, no van a regresar más. Cojan alguna ropa porque ustedes no van a regresar más. Y uno de los guardias me dijo, no te preocupes por nada, que aquí tú no vas a volver jamás en tu vida. Y jamás en mi vida volví allí. El tiro de gracia de ellos fue llevarnos a nosotros, quitarnos todas nuestras pertenencias, toda nuestra... donde habíamos nacido, todo lo nuestro. Nos llevaron de nuestras raíces, nos quitaron todo y nos llevaron para el plan especial Campesinas número 2, donde vivimos 2 años. Y mi madre pudo
gracias a Dios, soportar todo esto y afrontarlo. Numerosos cubanos decidieron enfrentar el totalitarismo con las armas en las manos, luchando en la clandestinidad y las montañas. Pero lo que nunca imaginaron los guerrilleros fue que el gobierno responsabilizara a la familia de sus actos y, en consecuencia, padecieran represalias como la expulsión de sus casas. Mi papá se mudó a la finca de la Candelaria y está cooperando con los alzados contra Fidel. Y hubo un combate el 15 de agosto del año 63. Ese día se llevaron a mi papá en la mañana y fue bien duro para nosotros como niños verlo, que se lo llevaban esposado. Llorábamos mucho y ellos no tuvieron compasión de nosotros. Más tarde se llevaron a mi hermano Rodolfito, que tenía 14 años en ese entonces. Después a las 2 de la tarde hubo un combate donde murieron 12 alzados, que uno de ellos era el hermano de Maro Borges. Allí cayó mi hermano Raúl García Rodríguez. Ahí fue un combate en la Candelaria, Melones, que era donde vivíamos nosotros. Como te dije, el jefe de la guerrilla era Maro Borges. Murieron 11 de los nuestros y a 3 nos capturaron heridos y el resto 7 se fueron, que rompieron el cerco por la noche. Ahí fue, ya te digo, un encuentro bien violento. Y pues nada, en un encuentro de eso tú tienes que esperar cualquier cosa, o mueres en el combate, o mueres en el paredón, o algo, o una prisión. Estuvimos cercados todos esos días, donde nosotros no podíamos ir al pozo hasta sacar agua, tenía que ser con los milicianos. Fue trágico porque yo tenía 11 años y tenía una muñeca muy linda, y la cogieron y la desbarataban y decían, esta es una muñeca imperialista, y yo lloraba y les decía, denme mi muñeca, y aquellos milicianos no me daban la muñeca. Fue bien duro para mí. Había muchas auras y había un mal olor. Y mi mamá lloraba pensando que ahí estuviera mi hermano Raulito. Y los milicianos se burlaban y se reían mucho en el pozo diciendo que la revolución había hecho tantos logros para que estos campesinos estuvieran luchando contra ella. No dejaban ni acercar a nadie, a ningún vecino, ni tampoco nosotros podíamos ir a casa de ningún vecino. Lo triste de esto era lo que hicieron con mi madre, ¿no? Con niños de 11 meses y de ahí, para el más chiquito de 11 meses, la cargaron y la sacaron a la fuerza de ahí, de su casa, y la metieron en camión, la montaron, después se la llevaron para Miramar en otro vehículo, no sé en qué, y la tuvieron en Miramar, presa ahí. Y entonces nos montaron a todos en ese jeep, que nosotros éramos 4, y nos llevaron, pero entonces siguieron recogiendo de otras familias que ya nosotros conocíamos que tenían los familiares presos. Mi experiencia como niño fue muy dramática, muy mala. A nosotros nos cogieron un 18 de agosto, nos llevaron para Miramar. En Miramar yo tenía solo 11 años cuando eso, tenía otros hermanos que inclusive tenían 11 meses, 3 años, 5 años. Fue bien triste. Fue bien triste porque éramos jóvenes que estábamos allí y no sabíamos ni siquiera por qué estábamos allí. Habían 3 naves, el campamento 1, campamento 2 y campamento 3 que estaba cerca del Cayuco. Y el campamento 1 estaba cerca de la base de San Julián, frente a la base militar de San Julián. De allí nos llevaron a Consolación del Sur y allí nos reunieron con otros familiares que iban a llevarla también con nosotros hasta completar una guagua. Creo que eran 64 personas en total, entre personas mayores, niños. Y ahí partimos hacia La Habana. O sea, nosotros no sabíamos nada de dónde íbamos, ni por qué sucedía aquello. Y entonces, alrededor de la medianoche, llegamos a Miramar. A partir de ese momento, fuimos allí como presos, tratados con cierta crueldad por las personas que estaban responsables allí de nosotros. Y le dicen a mi mamá que nos van a llevar para un lugar desconocido, que teníamos que ir con lo que llevábamos puesto. Y vinieron en un camión militar, nos subieron en ese camión a toda la familia que tenía el apellido García y nos llevaron para Miramar. Fue bien difícil para nosotros porque era un lugar desconocido, de un pueblo de campo, ir a La Habana. Allá nos formaban un placer que había muy grande, que era un cuartel del ejército, y formaban a las becadas de Fidel Castro a un lado y a nosotros aparte.
ahí había una disciplina estricta, ahí le venía uno que le decía el caballito del diablo, que tenía como 6 pies de alto y nada más porque tú venías un poquitico, ahí mismo te metían un garnatón y te castigaban y te humillaban y que éramos hijos de bandidos, que éramos hijos de gente indeseable y todo lo que le venía yo en gana de decirle. Nosotros no podíamos estar con nadie que no fuera hijo de preso o personas que tuvieran que ver con presos. La miseria, porque había de todo, pero controlado. Mi hermanito tenía 11 meses, no le daban leche. Mi mamá tenía que abrir por la noche el closet escondido y coger la leche. Allí habían 2 personas que nos dijeron ellos que iban a ser las responsables por la seguridad de nosotros allí. Y entonces nos fueron ubicando en diferentes, fueron repletando los cuartos. Era una mansión, como se le llama una mansión en Miramar, que habían dejado. Tenía altos y bajos. Muchos fueron puestos en los bajos, pero cada cuarto tenía tal vez 15. Entre las mamás y los niños, 15 personas podían dormir en un cuarto en literas. En los altos también ubicaron a todas las demás y a nosotros, porque como teníamos el viejito, y ya él era un muchacho, mi hermano era un muchacho ya, un joven. Estamos hablando de 64 personas, entre mujeres, niños y viejos, que vivían en una sola casa. Entonces, en un cuarto había incluso personas de varias familias. No tenían compasión de las mamás, que eran campesinas y que no las orientaban a nada, sino represión, círculo de estudio y nosotros obligados para la escuela, para una escuela militar, donde teníamos que marchar. Todo era doctrina para nosotros. La doctrina ahí era permanente. Y Fidel Castro, Raúl Castro, el asesino de Che Guevara y de todos esos matones, ese era el pan nuestro de cada día, en todo momento, y que había que hacer como el Che, y que había que hacer esto, y que había que hacer lo otro, y que pionero, y que no nos dejaban realmente ser pioneros nosotros, porque éramos contrarrevolucionarios, hijos de contrarrevolucionarios. Era triste ver porque nadie tenía dinero. Allí llegamos así de sopetón, nadie tenía dinero, creo que daban 7 pesos a cada familia para el mes. Y verle, por ejemplo, una de las cosas que me tocó y que nunca podré olvidar es verle el carro del helado que llegaba, porque alguien de los tantos que había allí tenía los 20 centavos para comprar una paletica y entonces ver toda aquella muchachería que salía y rodeaban el carrito, pero que nadie tenía dinero para comprarlo. Y yo creo que eso es bien triste. Vivimos 3 años en Miramar. Nosotros vivíamos en calle 22, 308 entre Tercera y Quinta. Esas eran mansiones de personas que vinieron para acá. Entonces vivían solamente las mamás campesinas con sus hijos, la miliciana responsable de casa y la de la cocina. Nosotros no podíamos comunicarnos con nadie. Ellos nos llevaban y nos regresaban en unas guaguitas especiales que tenían un sello en la puerta que decía Plan Especial número 1. Nos daban ropa diferente a las demás personas. Si nos llevaban a algún lugar, no dejaban que nosotros habláramos con nadie, porque decían que nosotros éramos becadas especiales. Era una doctrina sobre doctrina. En la escuela que tuvimos en Jaimanita eran las maestras Macarenco. Era doctrina desde la mañana, diciendo que nuestros padres estaban equivocados, que la revolución era lo mejor que existía, y si la revolución era tan buena, toda la escuela estaba sin dientes. Porque para mortificar a los padres y a los hermanos presos, ellos nos llevaban al dentista y una carie chiquita se convertía en un diente sacado. Y cuando yo tenía 15, en la parte dura de mi vida, yo no tenía dientes. Y mi escuela era niños de 14, 15, 16 sin dientes. Cuando estábamos acá en el plan especial de campesinas número 2 en Miramar, nos visitaba una señora, yo supongo que era del Ministerio del Interior, y esta persona nos hostigaba. No era a mí, sino a mi mamá era la que ella hostigaba muchísimo. Ella nos visitaba como cada 15 días. Y era ahí todo el tiempo con mi mamá, hablándole y diciéndole por qué sus hijos hicieron eso y por qué no se van al plan de reeducación. Todo el tiempo esa señora era bien
fue bien mala con nosotros. A las mamás le daban todos los días, a las 10 de la mañana, a nosotros nos llevaban a las 7 para la escuela Yolanda Rodríguez Díaz, que está en Jaimanita, en la 222. Todos los recuerdo como si fuera ahora. Y le daban círculos de estudio a todas las mamás. Y un día el tema de la composición era logros de la revolución. Y mi mamá es una mujer de un carácter muy firme. Mi mamá se llama Ignacia Rodríguez Deni, tiene ahora 82 años, vive en el Central Ciro Redondo en Pina. Y esto es una historia que ella la cuenta tal y como yo la estoy contando. Entonces le dicen a todas las mamás, el título es Logros de la Revolución. Y como siempre en el mundo hay personas temerosas, algunas tenían temor que le fueran a fusilar el marido, o el hijo, o el hermano, y decían cualquier mentira. Pero mi mamá, siendo tan firme, decía, el logro de la revolución es dolor, es tristeza, es desunión de familia, es hijos presos. Transcurridos varios años, cuando el régimen lo consideró conveniente, decidió reunificar las miles de familias campesinas separadas y los hombres, mujeres y niños fueron conducidos con total desconocimiento y sin su autorización a las provincias de Oriente, Camagüey y Pinar del Río, con la orden de que no podían regresar a sus hogares. Ahí nos montaron en una guagua y nos llevaron para Ciego de Ávila. En Ciego de Ávila, como eran tantas guaguas, nos repartieron, nos pararon y iban llamando y nos iban repartiendo para distintos pueblos en Camagüey. Nosotros nos caímos en Pina. Cuando caímos en Pina, a la orilla del tanque agua, había un pueblecito que crearon para nosotros. Y llevaron 26 familias de presos. 26 eran comunistas y 26 eran presos. Y cuando llegamos a Pina, fue una experiencia otra vez desoladora. O sea que era de un golpe, sobre 3 años de golpe tras golpe. Y cuando llegamos a Pina, no teníamos comida, no había agua potable, no había corriente, no teníamos dinero. Tú sentías por el patio, porque no, por los patios, pegando los oídos a ver si estábamos hablando nosotros. ¿Y qué estábamos hablando? A cualquier hora pasaban. Y nos llegaban a decir, mira, estos son contrarrevolucionarios, son asesinos. Eso es verdad que lo hacían así. La gente, los que estaban ahí, no nos daban los buenos días a nosotros. Se nos vigila, se nos chequea, se nos interrumpe la tranquilidad en nuestros hogares. Y somos víctimas de atropellos, de detenciones, de citaciones por parte de este régimen, por tener ideas opuestas al gobierno, por ser hijo de preso político. Nosotros no teníamos para dónde ir porque mi familia no estaba en Sandino. Nos permitieron, bajo la supervisión del Ministerio del Interior, ir a vivir con mi hermana Julia Esther Rodríguez, cuyo esposo había sido fusilado, Lázaro Anaya, había sido fusilado por la misma causa de nosotros. Estuvimos muchos años bajo la supervisión del Ministerio del Interior. Nos visitaba una señora para estarnos chequeando constantemente. Y que la familia las traerían para vivir en ese pueblo permanentemente. Y así lo hicieron. El otro día llegó una señora, Luces Díaz de Villegas, era la capitana, jefa de las mujeres presas. También, junto con el capitán, ya para distribuir, que iban a traer las guajiras del Escambray, nos dijeron ya. Entonces empezaron a hacer el pueblo, hicieron las primeras 300 casas y ahí empezaron ya a traer las esposas de nosotros para ese campamento. Después fueron agrandando el pueblo, ya según iban agrandando el pueblo, iban trayendo más campesinas del Escambray hasta que llenaron casi el pueblo, que le pusieron Ciudad Sandino. A principios de la década del 70, el régimen una vez más desplazó de manera forzosa a los campesinos y posteriormente a sus familiares. Al poco tiempo de estar en mi pueblo natal, Nicaragua, al lado de mi familia, que pensaba reconstruir mi vida, que pensaba conseguirme un trabajo, hacer la vida normal de un ser humano, me volvieron a recoger. Esta vez
sin hacer nada, sin haber ni comentado en contra de la revolución. Y fui a cumplir otra prisión muy distinta a la primera. Un buen día, el día 15 de diciembre del año 71, cuando ya no había alzado en el Escambray, cuando ya no había nadie, cuando nadie escuchaba, cuando no se oía casi nada. Entonces, trabajando en la casa, se aparecieron, dejaron una perseguidora toda la noche a la orilla de mi casa. Por la mañana me llamaron, me montaron en la perseguidora, me llevaron para Mataguá y me dijeron que era una reunión que tenían allá con nosotros en Santa Clara. De ahí nos llevaron en camiones para Santa Clara, para Cubanacán. Allí en el Cubanacán nos trancaron, nos dividieron en grupos y nos dividían por una soga y estábamos vigilados de alta seguridad cuando éramos hombres desplazados, que no sabíamos exactamente qué pasaba, por el Ministerio del Interior y por perros, los dos tipos de perros, los perros pastores alemanes y los perros del Ministerio del Interior. Se para frente a mi casa y sale la mujer mía y me hizo así, digo, oye, que voy preso otra vez, me llevan preso otra vez, esto no se ha acabado. Y ahí nos llevaron a Santa Clara, nos dijeron a Tarrapo Perro, todo lo que en Santa Clara acabaron con nosotros. Allí encontré varios amigos míos de distintos lugares que habían sido presos también. Y entonces habló un capitán que se llamaba Ángel Marte Carrión. Yo no aparezco en la lista que tenían los guardias allí porque yo no pertenecía a la causa del Escambray. Pero se encontraba un alto oficial de la Seguridad del Estado llamado Julio Laurelio, que como las cuestiones arbitrarias, con las cuestiones estas prepotentes que tienen ellos y falta de conciencia hacia la sociedad, me incluyó en la lista. Cuando pasó por al lado mío le dijo, ponlo también. Dice, el hombre le dijo, inclusive el oficial le dijo, este no está aquí. No, anótalo. Y nos dijo, voy a ser breve, aquí no hay preguntas de ningún tipo del Ministerio Interior. De una manera u otra, ustedes son cómplices de los asesinos, de tantos problemas de muertos que había en el Escambray. Esta es una orden de Fidel Castro que serán trasladados para Pinar del Río. Y jamás podrán regresar a estas tierras, porque los hijos de ustedes y la familia de ustedes no podrán convivir con los hijos de los revolucionarios. El abuso más grande que ha podido cometer el gobierno, por lo menos en aquella zona, fue el traslado para Pinar del Río, porque acabó con la familia, con las que se llevaron y con las que quedaron allá, que no fueron para allá. Fueron tratados mal, con abuso. Ese es el castigo que nos impusieron a los campesinos, a las personas oriundas del Escambray. Bueno, pues 5 meses después más o menos 5 meses después de la primera recogida, hicieron otra recogida que caí yo, que esas fueron a recogernos a la casa. Nos llevaron para Santa Clara y ahí fue igual, la descarga y que ustedes son estos y aquí no pueden vivir más. Los familiares de los cautivos, particularmente las esposas e hijos, sufrieron las consecuencias de las acciones de sus padres. Estábamos con mi mamá y mis 3 hermanos, que eran chiquitos, los 3 hermanos míos, yo era la mayor. Nos quedamos solitos con mi mamá. Cuando sacaron a mi papá de la casa, nosotros no sabíamos cuál fue el destino de mi papá ni para dónde lo llevaron. El hermano de mi mamá fue 2 veces a la Seguridad del Estado de Santa Clara y no le dieron nociones de dónde estaba mi papá. Uno se decía que estaban para Camagüey, que lo iban a fusilar, que lo iban a tirar para acá, que lo iban a tirar para allá. Mi mamá lo que hacía era dar gritos nada más. Y yo atrás de ella nada más ahí, solita en la casa, hasta que mandaban a buscar al hermano de ella. Y un hermano de ella vino para la casa y nos acompañó. Hasta que mi mamá pasó eso. Entonces después vinieron a la casa y se llevaron, nos intervinieron todos los bienes de la casa. Son cosas que no quisiera recordar nunca en mi vida, sinceramente. Mi mamá le dijo, déjeme la vaca, aunque sea una vaca de leche, para darle leche a mis hijos. Y él le dijo, no, a 2 kilómetros de aquí usted tiene una vaquería, vaya y inscríbase para que le den 1 litro de leche por cada niño. Y yo por la mañana, toda la mañana me levantaba y buscaba la leche a mis hermanitos. De ahí, mi papá, nos enteramos que mi papá estaba en Pinar del Río. Él escribió y mandó decir que estaba en Pinar del Río, porque nadie nos dio noción de dónde estaba mi papá.
a nosotros se nos hizo un censo allí de todos los animales hasta las gallinas. Lo único que nos censaron fue un maíz que había en la barbacoa. Y todos los meses iban como unos inspectores, iban allí y volvían a contar los animales, y si faltaba algún animal te podían multar. Porque mi mamá tuvo que vender los caballos que habían en la casa, y cuando llegaron que los contaron y no los vieron, tuvo que mi mamá ir a la gente que le había vendido los caballos, devolver el dinero y recoger los caballos. Porque ella no tenía forma de mantenernos, una mujer sola en el monte, con 7 muchachos, chiquitos todos. Mi hermano y yo ayudábamos a mi abuelo en las labores del campo. Íbamos a la escuela. En ese momento yo estaba estudiando en una escuela lejos de mi casa, en una escuela interna, en un lugar que se llama Topes de Collante. Y al estar en Topes de Collante y las autoridades de la escuela saber que mi papá había sido trasladado para Pinar del Río, nos reunieron inmediatamente a todos, yo en Topes de Collante sin saber que mi papá había sido llevado para Pinar del Río. Nos reunieron a todos los que estábamos en esa escuela, que los padres habían sido tratados en la misma situación. Y nos dijeron que nosotros éramos, que no teníamos condiciones para continuar en la escuela. Y inmediatamente, al día siguiente, nos enviaron para nuestras casas. Porque dijo que había venido una orden superior de que nosotros no podíamos, como estábamos estudiando para maestros y no teníamos entonces la preparación política. Me pasé el día llorando porque me llevaron a mi marido y a mi hijo, que yo pensaba que a mi hijo con esa edad no me lo iban a llevar. Esa es la verdad. Pero bueno, lo resistí como todo, porque lo resistí porque no me quedaba de otra. Con muchas más que estaban juntas todas allí, todas compañeras allí del dolor, porque todas fue un dolor, porque nosotros no pensábamos que llamarlos a ellos a un estadio fueran para llevárselos y después decirnos, ir a nuestras casas a decirnos, ellos, ustedes no pueden saber para dónde van, porque ellos van por un lugar que ustedes no lo van a ver más. Era una tortura constante aquello. Acuérdese, mi hijo era muy joven. A mí me separaron de mi padre sin ningún tipo de motivo, sin él haber hecho nada, a la edad de 2 años, que ahí se lo llevaron para los pueblos cautivos, que eran campos de concentración, que se llamaba Ramón López Peña. Yo tenía 2 años de edad aproximadamente cuando se trasladaron a mi padre para Pinar del Río, un traslado forzoso a construir el pueblo donde iban a vivir los presos políticos. Ahí quedó mi mamá con 6 hermanos míos más, yo era uno de los más chiquitos, solo, sin nada, sin ningún tipo de ayuda. Bueno, vivimos gracias a nuestra familia, porque a mi mamá le quitaron todas las tierras de mi papá, e incluso los bienes que habían sembrado, el gobierno se los cogió todo. Todo se los cogió. Mi abuelo luchó por quedarse con él y le dijeron que no. Todo se lo quitaron. Nos quedamos con la ayuda de los hermanos de mi papá, que fueron muy buenos con nosotros. Nos mantuvieron ahí hasta que vinimos para Pinar del Río. Me quedé allí con los 2 niños. El niño tenía 9 meses. Figúrese como yo me quedé. Al otro día llegó una gente del ministerio, que si nosotros estábamos de acuerdo seguir los maridos, que allá irían a hacer un pueblo porque ellos lo iban a evacuar. Los cautivos fueron trasladados a diferentes lugares de la provincia de Pinar del Río y en diferentes oportunidades, pero siempre bajo una fuerte custodia militar. Habían muchos militares custodiándolo. Inclusive nosotros no podíamos entrar por el tren ni podíamos caminar por dentro del tren. Eso los militares no dejaban moverse a nadie ahí, nada más que a ellos nada más. Y ellos no podían ni moverse en sus asientos porque no los dejaban. Nos llevaron en un tren. Los trenes iban con los boquitoques grandes aquellos que no sabía lo que era. Y entonces era aquello avisando, tal carro está bien, la gente está bien. Cuando íbamos al baño, iba un guardia con nosotros. Aquello era una extrema seguridad, peor que la que nosotros nos trajeron de Isla Pino para Cuba. Entonces ahí cuando llegamos a San Cristóbal, nos pusieron en un chucho de caña para no ponernos en el pueblo. Y ahí en el chucho una gente salieron para Sandino, que era el pueblo de presos primeramente de los primeros grupos que los habían repartido para Morompina, para distintos lugares, y ahí metieron un grupo y a nosotros nos dejaron en San Carlos, que era una prisión de antiguo que la habían quitado. Los viejos los llevaron para la Coronela para que trabajara en granja de pollo, y otro grupo más joven llevaron para San Carlos. En la prisión de Fajardo
donde fuimos llevados, el pequeño grupo que nos llevaron en ese entonces, porque ya habían, los grandes grupos ya los habían llevado antes. Fuimos notificados de que teníamos que comenzar a ganarnos, fíjate, el privilegio de poder vivir en Pinar del Río. Eso era ridículo, ¿no? Porque fuimos llevados prácticamente amarrados. Entonces cuando llegamos allí a San Carlos, que nos zumbaron allí, llegó un militar, dijo, ¿en qué barraca están ustedes? Y entonces le contestamos con un grupo, no, barraca no, galera. ¿Cómo galera? Ustedes no son presos. Entonces, ¿qué somos nosotros? Si nuestros familiares no saben todavía dónde estamos nosotros, porque la familia no sabía dónde nos habían llevado. Duró 15 o 20 días que supieran dónde estaban. Entonces algunos le dijimos, no, esos son galeras. No, esos no son galeras porque las galeras son de presos. ¿Y qué somos nosotros? No evacuados. Entonces, evacuados, ¿dónde fue el ciclón? Encerraron en lo que se llama Briones Montoto, Antonio Briones Montoto. Que cuando yo llegué no era Briones Montoto, sino sencillamente se estaba construyendo Briones Montoto. A mí me dieron el apartamento que daban ellos en el año 76, finales de 76. De ahí trajeron a mi familia y empezamos a vivir en ese pueblo, como pueblo ya. Ya nosotros llevamos varios años ahí y habíamos hecho relaciones. Al principio fue muy hostil la relación con las personas de ahí del área de lo que era Briones Montoto, de la zona del campo, de Marcos Vázquez, que se llamaba Chamizo, porque bueno, tenían una serie nos habían hecho una serie de acusaciones para aislarnos de la población, porque aquellos campesinos realmente eran unas personas muy buenas personas, nos tenían pánico. Bueno, allí estaba San Carlos, estaba Briones Montoto, que es en el pueblo de La Soba, y después se llevaron para Miraflores otro grupo. De ese grupo de nosotros, los 1800, hicieron 3 pueblos. Miraflores en Camagüey, Briones Montoto en Pinar del Río, sé que Pinar del Río, y Ramón López Peña en San Carlos, que era como se llama eso, San Carlos. Posteriormente, los familiares fueron trasladados a diferentes puntos de la provincia pinareña, también bajo una fuerte custodia militar y a vivir en precarias condiciones. Llegamos allí de madrugada, como que dice, con un jet basal y aquello era muy grande porque eso había empezado, no estaba terminado. Con los muchachos, los mosquitos eran así de este tamaño, nos dijeron que eso iba a estar amueblado todo. Cuando llegamos allí no había nada. Entonces los que tenían niños nos llevaban a un albergue para darnos comida. Familiares de nosotros los recogieron y a la fuerza los llevaron para Pinar del Río también. Allí a trabajar y a vivir como vivíamos nosotros allí, igual que los presos. En el año 71 yo apenas tenía 3 meses, no tenía conciencia en esos momentos, pero a lo largo del tiempo me he dedicado a preguntar por qué Derby Fernández, nacido en Trinidad, tenía que vivir en Pinar del Río. Aquello para mí constituía una incógnita que yo tenía que investigar, porque yo era un niño cuando suceden todos estos hechos. Fuimos en un tren, salimos de Trinidad en la madrugada y llegamos casi a las 12 horas de haber estado viajando en aquel tren, allí a Ramón López Peña. Iban hombres, mujeres y niños. La mayoría iban amarrados, porque eran personas que no querían montarse en el tren, porque no querían irse de su lugar donde ellos habían nacido y se habían criado, de su pueblo. Pero los subieron en el tren obligados y amarrados en su inmensa mayoría, donde arriba del tren ellos no lo dejaban ni moverse de sus asientos. Aproximadamente a las 8 de la noche nos montaron a todas las familias en un tren. El tren de las familias delante y el tren de las mudadas iba atrás. Y así llegamos a Pinar del Río al día siguiente por la mañana. Eso fue el 27 de enero de 1977. Ese día yo cumplí 3 años de edad. Fueron los días más amargos de mi vida. Porque a punta de bayoneta también nos metieron en el tren aquel, donde los policías
Y los milicianos solamente lo que hacían era vigilarnos todo el viaje hasta que llegamos aquí a este pueblo de Briones Montoto. Después que salimos de ahí de la terminal de Santa Clara, se presentó un problema que tuvieron que hacernos un transborde de tren. Y cogieron a la niña de 4 añitos por el bracito, que yo no sé cómo no se lo arrancaron la policía. Y yo me les encaré y les dije, ¿por qué la cogen así si ella no es ningún animal ni nada de eso? Esas no son formas de coger a una niña. Y dijo, suba, que mejor le conviene que suba. Dígole, no, así tampoco voy a subir. Me les planté. Nos bajaron en un pueblito cercano a Briones Montoto. A nosotros nos trasladaron hacia Briones Montoto en guaguas, que ya las tenían previstas ahí. Y las mudas fueron llegando después en camiones, en carretas. Aquello fue un desorden porque la cama de fulano no aparecía y las cosas de la gente no aparecían. Y entonces nos echamos aquella noche prácticamente sin dormir, buscando las cositas de nosotros que estaban en otros lugares, en el mismo pueblito, pero en otra parte. Cuando llegamos, aquello para mí fue tremendo. Un cambio de lugar, no conocía a nadie, toda mi familia había quedado atrás. Mis nanas, que eran mis tías, porque mi mamá trabajaba, mis primas, mis tías eran las que nos cuidaban. Todo aquello fue un impacto tremendo desde el punto de vista psicológico y más en la edad de un niño, un cambio brusco de lugar. Ahí nos llevaron al pueblecito donde no teníamos agua. Pasamos 3 días, como 3 días sin agua. Teníamos que ir al baño a la manigua y aquel pueblo era más bien un campo de concentración. Ahí había una bocina, un altoparlante en alto, en una torre, y por aquí, que era le decían la dirección, que era la policía. Por ahí llamaban el nombre de quien ellos quisieran solicitar. Y en cada edificio tenían insertado gente del ministerio que cuidaban en la prisión de Tacotaco, y tenían gente ahí mezclados con nosotros. Los hijos de los desplazados fueron siempre hostigados y discriminados con el fin de que se vincularan al régimen. Los que rechazaban el adoctrinamiento político eran más reprimidos que el resto. Las autoridades durante todo el tiempo instrumentaron una campaña pública de difamación contra los cautivos para separar a los hijos de sus padres y para que el resto de la comunidad los aislara. Nosotros pudimos darnos cuenta de que los hijos de nosotros eran discriminados, no los trataban como a los hijos de los soldados, como a los hijos de la gente del partido, porque vaya, no tenían esa confianza en ellos. Los hostigaban a que se integraran a la juventud, a la Unión de Jóvenes Comunistas, que se integraran a los comités de defensa de la revolución. Y entonces, si no se integraban, pues les preguntaban que si los padres les prohibían que fueran integrados a esas organizaciones. Entonces, de cierta manera, sí recibíamos ese hostigamiento y esa discriminación. Cuando los maltratos de esa maestra, la maestra Juanita, teníamos 7 años. 7 años teníamos y siempre fue una maestra muy dura. Ella lo mismo te regañaba, que te tiraba un borrador de la mesa por donde te diera. Y siempre la palabra era que éramos esbirros. Que nosotros éramos esbirros, que los padres de nosotros eran unos asesinos, que teníamos que agradecerle a Fidel que nos había dado casa nueva. Fidel no nos recogió a nosotros debajo de un puente en el Escambray, teníamos una casita humilde, pero era la casa que teníamos. Una casa que nos dio, que al final mi papá nunca la pagó, pero muchos sí tuvieron que pagarla. Y para salir del país, tuvieron que pagarla. Entonces la casa no fue dada. Cuando yo llegué a Pinar del Río tenía 12 años. Allí fue una vida muy disgustada porque en primer lugar a mi mamá no le gustaba vivir allí. Fuimos obligados para allá. Mi mamá se sentía muy mal allí, lo que hacía era llorar nada más, se me enfermó de los nervios mi mamá. Y yo sufría mucho eso porque era la mayor. Y fue pasando el tiempo, empecé a estudiar. La verdad que siempre llegaba a veces llorando que los niños se burlaban de ella. Porque como no participaba en las reuniones de que le decían que tenían que decirle esto, lo otro, ella no. Ella siempre fue, desde que empezó a crecer, rebelde igual que nosotros.
íbamos a una escuela normal como todos los niños, pero no éramos mirados como los demás niños. Siempre nos miraban con otro tipo de cara porque éramos hijos de presos políticos. Una de las anécdotas que puedo contar, un día de buenas a primeras, llegaron a las escuelas y sacaron a todos los hijos de los presos políticos. En este caso estaba yo, que era hija de un preso político y no usaba pañoleta, porque yo nunca me puse pañoleta en Cuba. Y mi papá me decía que cuando me preguntaran, porque como era una niña, para que no tuviera pena, que dijera que porque era testigo de Jehová, pero nunca me puse la pañoleta. Y ese día nos pararon a frente de un matutino que se hacía todas las mañanas, donde se celebraba, se cantaba el himno nacional, se hablaba de Che Guevara, etcétera, de todas esas cosas. Nuestros amiguitos, nuestros compañeritos que estábamos juntos en la escuela, que jugábamos juntos, que íbamos al cine juntos, prácticamente lo obligan a gritarnos a nosotros, esbirro, gusano. Allí pude hacer hasta 6º grado nada más. No pude continuar estudiando porque parece que para seguirnos golpeando nos pusieron en una escuela muy lejos allá en los remates Pinar del Río, en Guane. Entonces allá no podíamos estudiar porque no había condiciones para que mis padres pudieran ir a verme. Me quedé con 6º grado, entonces después por la noche, al cabo de mucho tiempo, hice 12 grados por la noche. Al año de estar allí comienzo en la escuela. La escuela era un lugar improvisado, se veía que era un lugar improvisado porque se utilizaron los lugares que en aquel momento ellos le decían barracas, donde estuvieron ellos allí presos. Él tenía mucho problema en la escuela porque la pañoleta no se la quería poner, la pañoleta roja que tienen que ponerse. Y la cogía y le hacía un nudo, se la metía en el bolsillo y siempre era archivadera con ella. Cada año en nuestro expediente, tanto en el expediente de mi hermano, en un expediente acumulativo que se lleva en Cuba de cada estudiante, nos ponían en el expediente, tanto a mi hermano como a mí, que nosotros éramos hijos de un contrarrevolucionario del Escambray y que había sido trasladado para Pinar del Río y que nosotros, por lo tanto, la preparación política e ideológica de nosotros no era la suficiente. Cuando llegamos aquí a este pueblo, había mucha indiferencia entre los villareños y los pinareños, donde querían dividir el pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros éramos hijos de contrarrevolucionarios. Nos decían así. Nos gritaban muchas consignas. Nos hacían gusanos, nos tiraban piedras, huevos y muchas cosas más. Nos decían también una frase: pin, pon fuera, abajo la gusanera. Pin, pon fuera, abajo la gusanera. Eso ocurría vez tras vez. Y nosotros sufriendo los atropellos aquellos, sufriendo esas doctrinas, esa frase que los pinareños aquí nos decían, solamente por un solo delito, porque no pensaban igual que ellos. Debido a eso, se nos ha imposibilitado mantener una vida adecuada en nuestro hogar. Entonces siempre me la estaban maltratando, me la sacaban de la fila. Le mandaron a quitarle una vez una cadenita que ella tenía con una virgencita. Y ella dijo, ¿por qué yo me la voy a quitar si mi mamá me la puso? Y no se la quitó. Por ejemplo, yo tenía puesta siempre una cadena de la Virgen de la Caridad del Cobre, y un día en la escuela una maestra me dijo que tenía que salir del aula que porque yo tenía puesta esa medalla. Y yo le dije, porque yo soy católica y yo creo en ella y no me la voy a quitar. Y que porque iba a la iglesia todos los domingos. Y le dije, bueno, porque yo voy a ir a la iglesia todos los domingos, porque yo creo en Dios y yo voy a la iglesia todos los domingos. Me llamaron a mí a la escuela y yo dije, no, nosotros no. Ella no tiene que quitarse ese santo, nosotros somos religiosos. Por lo tanto, si ustedes no se la quieren ver, no se la miren. Pero ella no se la va a quitar y no se la deje que se la quitaran. Y fue una cosa aislante. Cuando empezó la escuela, las maestras que pusieron eran unas maestras que venían a adoctrinarnos. Y adoctrinarnos de tal forma que era desde un cocotazo hasta una galleta. Nos sacaban afuera y cuando los aviones pasaban nos decían, iba papá Fidel.
Y nos sacaron al patio, que iba para Fidel, que era el que nos había dado todo, que le dijéramos adiós para Fidel. Y así hacían con todo y nos ponían la pañoleta y nos fueron adoctrinando de tal forma que muchos se lo creían que era verdad, que era Papá Fidel el que nos lo daba todo. Cuando el Mariel en el 1980, muchos campesinos, muchos cautivos intentaron venir por su posición política y no se les permitió venir. Sin embargo, los hijos que estaban en las escuelas fueron sacados de las escuelas, perseguidos y golpeados. Sobre todo en el municipio Sandino, que eran estudiantes de secundaria y del pre, que estudiaban en aquel entonces allá en Sandino. Como estaban separados de los padres, era mucho más fácil a ellos poderlos golpear. Cuando los padres iban a Sandino a buscar a sus hijos, porque supuestamente se iban por el Mariel, entonces era cuando eran atacados los padres y los propios hijos en las escuelas. Un señor ahí llamado Alberto Díaz, creo que era, que cuando sabía que era hijo de un preso político, lo trataba muy mal. La hija mía, Merva, ella era bueno, no era el mejor expediente, pero tenía buen expediente. Y él se enteró, parece, que nosotros estábamos preparando para venir para acá, para los Estados Unidos. Y la tronchó y la llevaba recia y le decía cosas y la llevaba mal. A ella y a algunos más, al hijo más chiquito mío. Le dijeron que él era hijo de un violador de maestra en el Cambrai. Y entonces llegó llorando a la casa y le preguntó a la madre que qué cosa era violar, que qué era ser un violador. Porque la maestra había dicho eso, que no tenía derecho a nada porque él era hijo de un violador de Cambrai. Y entonces esas escuelas vocacionales iban a aquellos alumnos que tuvieran buen rendimiento académico, pero que tuvieran buena preparación política. E incluso hijos de cautivos que hoy en día están aquí en los Estados Unidos y muchos que todavía están en Cuba, teniendo el talento y la preparación cultural para coger las escuelas vocacionales, no pudieron cogerlas, producto a que no tenían el aval político de sus padres. E incluso eso también se tuvo en cuenta en las carreras universitarias en esos primeros años. Muchos tuvieron que ir a estudiar politécnico, a estudiar escuelas técnicas, porque no tenían el aval político para poder llegar a la universidad. Las condiciones de vida eran precarias a la vez que la vigilancia, persecución y restricciones de movimientos eran constantes. Los desplazados estaban obligados a convivir con los militares que habían sido sus carceleros cuando habían estado presos y tenían que pedir autorización para salir del área en la que estaban condenados a vivir. En el pueblo de nosotros iban a hacer una casa, según a la gente, que un edificio para guardia solo, 40 Ministerio Interior. Entonces llegó un sesudo del Ministerio Interior y dijo, no, esto para ser un cuartel con presos. Entonces vamos a poner en cada escalera de cada edificio uno del ministerio. Y entonces estaba lleno por el ministerio. Nosotros no teníamos policía allí, ni nadie que nos cogiera preso. Teníamos un problema y era el Ministerio Interior. Allí nunca hubo policía de ningún tipo. La policía era Ministerio Interior. Nosotros no teníamos que ver con nadie. Tuvimos hermanos en el ministerio todo el tiempo. Yo allí mismo, en el pueblo de Boriones Bototo, yo no me encontraba con libertades porque yo estaba preso. Porque había que mirar para el lado. Para salir de allí había que pedir permiso. Para ir a Las Villas tenían que darte un pase. Y si venía a pasar un día, el otro pase lo tumbaban. Había una cosa que decían la dirección. En esa dirección regía un grupo de seguridad de Estado que atendía a nuestros padres, a nuestros abuelos. Ellos usaron la estrategia de que en los mismos edificios donde vivíamos nosotros ponían personas militares que habían sido y que en ese momento eran los carceleros de nuestros padres al llegar a Pinar del Río. Y nos encontrábamos presas todas. Ahí nadie de los que fuimos nos llevaron para allí, todas nos encontrábamos presas. Era el dolor que teníamos nosotros, de que nos encontrábamos presas allí. Yo viví en Boriones Bototo 33 años. Los primeros años de vida fueron años difíciles. En primer lugar, que sí fuimos perseguidos. Incluso mi papá nos llevaba una vez al año a Villa Clara a ver a nuestra familia y mi papá tenía que pedir un permiso y decir los días que iba a estar en Villa Clara para poder estar en Villa Clara. Y si nos pasaban un día había que presentarse en Seguridad de Estado de Santa Clara y decir por qué nos íbamos a quedar un día más allí. Éramos perseguidos,
nuestros padres fueron, nuestra familia fue identificada allí por cosas malas que eran acá, que eran asesinos, que eran violadores, que eran esto, que eran lo otro, y aquellos vecinos, que después los fuimos conociendo y fueron buenos vecinos, tenían miedo de nosotros. La relación de nosotros con los campesinos de esa zona, de la zona de López Peña o San Carlos, a principio fueron tensas. ¿Por qué? Porque los funcionarios del gobierno visitaron todas las casas de los campesinos en esa área y les decían que nosotros éramos los asesinos del Escambray. Allá dijeron que nosotros, los maridos de nosotros, eran violadores de niñas en el Escambray, que eran gente mala y entonces las mujeres llevaban los niños aguantados por las manos cuando pasaban por aquel albergue, porque dice que tenía mucho miedo no fuera a hacer que le fueran a agarrar a una niña de esas. Y pasó el tiempo y ellos se dieron cuenta que eso no era así. Se enfermó el hijo mío, tenía 9 meses. Yo le pedí pase a un señor llamado José, que era del Ministerio del Interior, pero no me acuerdo del apellido ahora. Y me dijo que si yo era médico para ir a ver el hijo mío que estaba enfermo. Yo le dije, no soy médico, pero soy padre. El trauma mayor que teníamos nosotros como desplazados que llaman, ellos nos llamaban a nosotros evacuados inclusive, nos llegaron a llamar evacuados. Realmente éramos presos. Por un pueblo cautivo éramos presos, no es que estuviéramos desplazados. Estábamos bajo un control del Ministerio Interior. Era precisamente estar bajo el control del Ministerio Interior que nuestros hijos se criaran allí como hijos de presos y fueron marginados, perseguidos la mayoría. No, inclusive cuando ya estaban en la edad de coger carreras de universidades, pues estaban limitados, no podían aspirar a nada, sino se vendían al enemigo, como decimos nosotros, y no, la mayoría no lo hicieron. Trabajo de 15, 16 horas al día, en lo que fuera. O sea, ellos te mandaban a trabajar, a lo mejor ibas a trabajar a la caña, a lo mejor ibas a trabajar a limpiar basura, a lo mejor ibas a recoger madera, pero tenías que trabajar 15 o 16 horas vigilados constantemente por la guarnición. Bastante mal vivimos, no podemos decir que vivimos bien allí. Y sobre todo saber que tú estás a la fuerza en un lugar, y tú eres una amiga de la libertad, eso te choca mucho. Eso te llega a poner muy mal, muy mal. Cuando había cualquier actividad de ellos política, nosotros teníamos que estar resguardados. Por lo menos mi esposo, que era el que era preso político. A nosotros no nos dejaban salir del pueblo. Inclusive una ocasión, cuando el 26 de julio fue en Artemisa, decidimos irnos ese fin de semana para otro pueblo cautivo, Sandino, que estaba en los extremos más occidentales de la provincia de Pinar del Río, y allá lo fueron a buscar la seguridad de Estado. Nosotros teníamos un carro particular, una máquina particular, un View, se lo quitaron se lo llevaron preso para San Cristóbal y lo metieron en una celda desnudo por 3 días. Ahí estando en los pueblos cautivos ya, yo fui soltero, terminé casado y con 3 hijos. Bueno, tenía 4, el último nació, pero el primero nació en las villas. Yo no conocí a Julio, fue una experiencia muy difícil porque uno viene con una idea, yo era muy joven, con una idea de otras cosas que estaban sucediendo y la verdad no se conocía. Y aprendes y ves muchas cosas que son bien desagradables, el trato. Por ejemplo, cuando yo me casé con Julio, muchas personas no me miraban la cara, no me querían tratar, miraban la cara cuando yo pasaba, nos trataban mal, cosas que nosotros a veces hablábamos, quizás con amistades o en privado. A los 2 días venía un agente de seguridad, por ejemplo, y llamaba a Julio y le decía, tu esposa dijo tal cosa, tu esposa está haciendo un comentario que no debe hacer. Era constante amenaza, constante miedo. La resistencia en Cuba nunca ha cesado.
y los pueblos cautivos no fueron la excepción. Desde su construcción, muchos lucharon contra los propósitos del régimen. Años más tarde, los hijos y nietos de los desplazados fundaron el Ex-Club Cautivo, una organización que, en principio, reclamó el derecho a regresar a la tierra de sus padres y abuelos, pero que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en una entidad contraria al régimen, que reclama el fin de la dictadura y la instauración de una sociedad democrática. El hombre que organizó la resistencia en todos los pueblos cautivos, no podemos olvidarlo jamás. Ya él murió, nuestro queridísimo compañero de prisión, Jesús Pérez San Blas. Si Jesús Pérez San Blas estuviera presente, él fue el creador de eso. Vamos a captarlo, vamos a hacernos de la vista gorda en algunas cosas que hagan ellos, pero vamos a hacer que esa gente piense como nosotros. Ese fue Jesús Pérez San Blas. En la década de los 90 fue creado en el pueblo cautivo Ramón López Peña, de la provincia de Pinar del Río, el grupo Ex-Club Cautivo, con el fin de reclamarle al gobierno de Fidel Castro las tierras que fueron quitadas a nuestros padres y a nuestros abuelos. En ese grupo participamos un grupo de jóvenes como Luis Rodríguez Santos, Luis Piñeiro y el que les habla. Teníamos relaciones con algunas personas o grupos de derechos humanos que operaban en La Habana y en Pinar del Río, y ellos fueron los que nos ayudaron a nosotros a darle lo que es ya la forma, la estructura legal. La primera actividad que hicimos fue tratar de inscribir o de registrar el grupo de Club Cautivo como una organización no gubernamental, pero el gobierno, por supuesto, nos negaba constantemente esa petición. Entonces fue cuando más confrontación tuvimos con la seguridad de Estado, que siempre nos estaban citando, y una vigilancia constante a todo lo que hacíamos. Y un día nos citaron a la policía, pero no era la policía, era de la policía, nos pasaban para la sede de la seguridad de Estado, para la oficina. Y Andrés Hernández, Raúl Meriño, más conocido por Carebachi, y el mayor Pío. Me dijeron en aquel momento que nosotros, vaya, fue lo que más así, porque yo daba muchas noticias, todas las noticias que salían, que se podían dar, yo las daba para que salieran a la luz. Contaminación de las aguas, desalojo, todo. Y me dijeron que yo no era periodista, que porque daba tantas noticias. Y dije, porque no tenía otra forma de darla, que las daba para Radio Martí. Y me dijeron que las diera por el Granma. Dije, el Granma no nos da un espacio. A pesar de eso, seguimos en nuestro trabajo con la reclamación de tierra, con la denuncia de violaciones de derechos humanos, sí, cualquier tipo de actividad que estuviera relacionada con ese tipo de grupo. Todo siempre reclamando nuestros derechos. Y el mayor Pío me dijo, no, tú puedes pensar lo que no puedes hablar, tienes que estar calladito. Y fue cuando entonces el capitán Andrés me dijo que, dice, nosotros no nos han dado orden de matarnos, pero te tenemos con los testículos en una mano. Cuando no des orden de matarnos, te vamos a hacer así y te vamos a exprimir. Que ellos todavía no tenían orden de matar a ninguno de nosotros, pero cuando llegara la orden, nos iban a matar. Y así empezamos a hacer cartas de reclamación al Consejo de Estado, al Ministro de la Agricultura. Así fue como empezó todo el Club Cautivo, hasta que cogió en el año 2001, el Club Cautivo tuvo tantos miembros que pasaban de los 300 y pico. Se fue tan grande que había mucho movimiento en López Peña y en Briones. En varias ocasiones fuimos al Ministerio de Agricultura en La Habana con las propiedades de las tierras de nuestros padres y nuestros abuelos, con el fin de reclamar esas tierras. Pero en ningún momento nos dieron una respuesta satisfactoria. Solamente nos dijeron que esas tierras habían sido confiscadas a nuestros padres por atentar contra los poderes del Estado, pero no nos dieron tampoco un documento que oficializara eso. En una ocasión, debido a las reclamaciones de las tierras que habíamos hecho, citaron a varios de los firmantes de las cartas, y entre ellos a Arlán Beltrán, que era el divulgador del Club de los Pueblos Cautivos. Y Arlán pasó una casetera pequeña en un bolsillo que pudo grabar lo que le decían. Y una de las cosas que le dijeron ahí fue que
Porque no se reunió ningún Ministerio de la Agricultura, fueron 3 agentes de la Seguridad de Estado los que estaban allí, que le hacía una pregunta a uno y le preguntaba al otro y así le fueron diciendo. Y entonces le dijeron a Aslan, porque él hizo la reclamación de las tierras de sus abuelos, y le dijeron que ni sus abuelos, ni su padre, ni él podían tener nada en este país. Que para que 11 millones de habitantes vivieran con seguridad y libertad en Cuba, ustedes, tus hijos y los nietos de tus hijos van a estar siempre vigilados y hostigados así, para que pudieran vivir, 11 millones de habitantes pudieran vivir en libertad. No sé a qué le dice libertad. La represión no ha terminado, pero muchos verdugos fueron convencidos por sus víctimas, represores acogidos por los reprimidos. La mentira se ha ido desvaneciendo y los crímenes cometidos contra los cautivos y sus hijos, la historia los ha condenado. Una de las maestras que siempre me estaba acosando, que por qué tenía siempre puesta la cadena de la Virgencita de la Caridad del Cobre, que nunca me la quité, y que por qué yo no usaba la pañoleta, y que por qué yo no iba a los meetings matutinos, y que por qué no saludaba la bandera. Un día voy yo a un velorio de un preso político con mi papá, a Jayalía, y mi papá saludando a todo el mundo, y ella viene a saludar a mi papá, y ella me mira, y mi papá le dice, este es Asniubi. Imagínate, yo he cambiado mucho, era una niña cuando ella me dejó de ver. Y yo tampoco la conocía, y mi papá me dice, esa es Estrella. Estrellita, tu maestra de primaria. Y cuando me va a saludar le dije, no chica, tú a mí no me tienes que saludar. ¿Y qué tú haces aquí en este país, en los Estados Unidos? Tú aquí en los Estados Unidos, cuando tú eras tan comunista, o ya se te olvidó las cosas que tú me decías o me hacías a mí en Cuba. Así eso fue todo, la paré en seco. Eso lo hice yo con mi padre y me dio orgullo de hacerlo. Porque una persona tan comunista y tan fuerte como ella no tenía que estar por aquí en este país para nada. Empezaron a comprender que aquello era una absurda, que era una mentira, que era una cosa falsa, que había habido mucha falsedad. Empezó a solidificarse una alianza indisoluble entre el campesinado y los hijos de los cautivos y los propios cautivos, llegando a establecerse relaciones de amistad, relaciones amorosa, porque muchos hijos de cautivos se casaron con campesinas y muchos campesinos se casaron con hijos de cautivos. Es decir, que se fue forjando una alianza tremenda. Una de las cosas más interesantes que más me llama la atención y me alegra, es que muchos de nuestros verdugos, hijos de esos verdugos que nos llevaron allí estaban para controlarnos, hoy en día muchos están aquí, los hijos están aquí, otros están en Cuba, pero generalmente demostró que nosotros pudimos enseñarle muchas cosas a esas personas que hoy en día les ha permitido abrir los ojos y bueno, a crearse una vida nueva, no la que llevaban con esa bajeza que los obligaron a tener. Paradójicamente, mucha de esa gente pensaban como nosotros. No nos tratamos de captar, simplemente con nuestro ejemplo, en el trabajo, en la forma de comportarnos, en la forma de tratar a las personas, los captamos de tal forma que muchos, no te voy a decir un % muy elevado, pero sí muchos de ellos pensaban como nosotros. A lo largo del tiempo, después que nosotros estudiamos con ellos, los primeros momentos fueron difíciles, porque ellos tratando de crearnos esa doctrina a nosotros, les fue difícil, pero el tiempo fue pasando y hubo relaciones interpersonales, fueron dominando todo aquello. Y lo que ellos pretendían de que nosotros fuéramos adoctrinados, a la larga se vio que a la final los que sí fueron adoctrinados, no por nosotros, porque nosotros no pretendíamos adoctrinarlos a ellos, ellos se fueron dando cuenta de que nosotros éramos los que teníamos la razón. Y muchos de esos hijos de militares hoy están en los Estados Unidos, otros están en Cuba, pero el tiempo nos dio la razón y muchos de ellos hoy no piensan ni están de acuerdo con el régimen de Fidel. Incluso uno no sabía ni a qué le tenían miedo. Vivir con miedo no es fácil. Vivir que uno sabe siempre que está bajo control, que uno está controlado, que está espiado. Esa prepotencia que tienen los agentes del Ministerio del Interior y de la Seguridad de Estado para tratarte, para
para dirigirse a uno, no sé, todo fue muy difícil, todo fue difícil, todo. A pesar de todo eso, con todo eso, éramos más libres que el resto de la población cubana, sin lugar a dudas. Porque nosotros ahí podíamos hablar más libremente, estábamos entre gente de nosotros. Yo puedo decirle que allí hubo muchas cosas dolorosas, y sobre todo la hija de un amigo de nosotros, Valentín, que se tiró de un segundo piso porque no aceptó nunca ir para allí. Pero de esas cosas había muchas más, muchas, había dolor, llanto, hubo enfermos, de todo, porque es que nadie no fue aquello tan cruel. Porque es que nadie ha podido asimilar todavía por qué esa crueldad que usaron con nosotros. Y que el pueblo y que el mundo nunca lo haga. Por eso estoy tan contenta que ustedes hagan algo, que se sepa esto, al que el mundo lo sepa. Hay personas dentro de Cuba hoy en día que no conocen de esos pueblos cautivos. Y uno estaba dentro de Cuba y no sabía que eso existía, ni cómo eran esos hombres, ni el valor que tenían. Y esa experiencia como que sí te marca. Y te marca definitivamente para bien, porque conoce gente que sí, o sea, son muy valientes, gente que vale la pena, y gente que estaban luchando con una idea y la seguían hasta el máximo, y seguían con sus ideas y no se dejaban, o sea, adoctrinar, y siguieron con sus principios, aún estando allí y bajo el terror.